este cubanito, guajirito de Camagüey, Monte Adentro, acá en Viena, en la residencia de los Habsburgo. Algo espectacular, sin palabras realmente. Miren esto, señores. ¡Wow! Sean bienvenidos al mero centro de Viena. Mire qué locura como hay personas ahí. Su salario mínimo es uno de los más altos de todo el mundo, uno de los más altos de Europa, y no solo de Europa, sino de todo el mundo. Está estipulado en los... Miren esa atracción, como te va tirando por los aires y ¡ay, Dios mío! Y te tira y te vuelve a tirar y te ala para aquí, para allá. Y allá la estrella, qué belleza la estrella esa de noche. ¡Wow! Eso que vieron ahí, ni loco, vomito la vida yo, eso no va conmigo. Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, si no has visto el video pasado, te cuento que estamos en Viena y este video es una continuación de el primer video. Y este va a estar muy interesante porque vamos a conocer parte de lo que es el centro histórico de la ciudad de Viena, capital de Austria. Y primeramente ya nos estamos dirigiendo hacia la residencia de los Habsburgo, que se le conoce como Hofburg. Y vamos a ver dónde radicaba esta poderosa familia que gobernó toda esta zona de todos estos países, incluido Hungría, durante más de 6 siglos. Así que ya estamos acercándonos. Te viene un video espectacular. Te invito a que le des like, a que te suscribas. Si no has visto el primer video, corre a verlo. Y cuando termines, entonces ve este segundo para que entres en contexto y comencemos con la aventura. Bueno, primeramente entrando ya a lo que es el complejo donde está la espectacular residencia de los Habsburgo, primero encontramos este edificio también espectacular, que es un museo. Acá ahora les voy a decir que el Well Museum de Viena, no sé bien qué querrá decir con eso, pero bueno, ahí está en alemán. Ya si no lo sabían, Viena en alemán se escribe así y supongo que se diga bien o bien, algo así. Y vean qué majestuoso el edificio. Y aquí estamos entrando, estamos llegando, wow, a la residencia imperial donde vivieron, no sé si vivirán todavía, porque de hecho todavía hay descendientes de la familia de los Habsburgo viviendo, pero bueno, aquí vivieron por 6 siglos. La poderosa familia de los Habsburgo que gobernaron Austria, Hungría, todos estos países alrededor por acá, y fue un imperio realmente grande y de respeto como tal, poderoso. Miren esto, señores. Señores, todo esto es la zona alrededor de la residencia de los Habsburgo.
Está espectacular. El edificio es una cosa increíble, una cosa majestuosa. El poderío que lograron tener esta gente fue tremendo realmente para construir todas estas mansiones, todas estas edificaciones. Y acá nos encontramos en la residencia de los Habsburgo. ¿Quién lo iba a decir? Este cubanito, guajirito de Camagüey, Monte Adentro, acá en Viena, en la residencia de los Habsburgo. Algo espectacular, sin palabras realmente, sin palabras, todo lo que estoy viviendo. Gracias a Dios por todo. Tremendo, señores, wow. Siguiendo en el mismo complejo del Palacio de los Habsburgo, entramos por una entradita que tiene esto acá y salimos a esta otra parte del palacio. Aquí hay unas estatuas preciosas y aquí al frente hay otro edificio más que pertenecía también a lo que es el Palacio de los Habsburgo. Y este de acá atrás, que tiene una cúpula, es otro de los edificios que actualmente es un museo a la emperatriz Elizabeth, más conocida como la Sisi emperatriz. Fue una emperatriz húngara durante el periodo de los Habsburgo que fue muy controversial, ya que no seguía las mismas normas que seguían las otras emperatrices, la gente de la familia real de aquel tiempo, sino que era un poco controvertida y fue muy popular en esta zona, y en Hungría también se habla mucho de ella. Así que allá atrás donde está la cúpula esa y allá adentro se ha hecho un museo en honor a su historia controversial y triste, ya que estaba leyendo que fue, ella no quiso ser emperatriz, fue algo que le ocurrió a la fuerza y realmente no era feliz con la riqueza que tenía, los cargos que tenía, toda la vida que llevaba. Por eso era un poco rebelde también a la hora de ejercer esa posición que le tocó ejercer de manera obligada. Y wow, señores, aquí no se ve muy bien porque está el sol, me voy acercando, pero el nivel de limpieza que hay aquí en Austria es fenomenal. Parece que han barrido la calle, bueno, creo que literal lo hacen, la han limpiado con agua, creo. Miren este monumento, wow, qué increíble está. No se ve mucho por el juego de la luz y el sol allí, pero está realmente espectacular. Tiene un nivel de detalles increíble. Wow. Por aquí uno entra. Está esta entrada aquí libre y entra aquí a la cúpula donde le digo que está el museo de Sisi. Y creo que la escuela de equitación española también está acá. Miren esto, señores. ¡Wow! Tremendo está esto. Aquí están estos cochecitos que le dan paseo a la gente, pero caro. Vi una tarifa de uno por dar una vueltecita en coche, 12 euros. No, gracias. No me interesa. Miren qué belleza esto. Wow. Como les decía, aquí está el museo Sisi emperatriz. Bueno, los que tengan un ticket válido, como dice aquí el cartel, entran al museo a conocer la historia de Sisi. Yo estuve viendo los tickets y está un poco elevado porque Austria es una ciudad cara. Y Viena, la capital, es la más cara de todas. Y realmente son precios elevados, 18, 20, 25 euros por ticket para entrar en estos museos que realmente no son económicos, no son. En esta iglesia aquí, qué preciosa iba. Wow.
Bueno, de aquí vamos a seguir el camino después de salir a esta hermosa Isleta. Seguimos el camino por acá, miren qué preciosos están todos estos edificios. ¡Wow! Miren esta fuente, señores. Qué cosa más espectacular esta. ¡Wow! Tiene unas estatuas, parece como de mitología, de leyendas, esas cosas, pero el nivel de detalle es impresionante. ¡Wow! Seguimos pues. Oiga, caminar por las calles de Viena es todo un espectáculo, señor. Es algo precioso. Muy parecido a Budapest realmente, como ya les decía. Pero creo que Viena sí tiene los edificios mejores conservados, mejores protegidos. Y creo que en eso le gana a Budapest. Y bueno, es entendible que Viena tenga su infraestructura mejor conservada que la de Budapest, porque Austria nunca perteneció al bloque soviético. Austria siempre se mantuvo sin un cambio profundo, sin una crisis profunda, al contrario de Hungría, que sí perteneció a la Unión Soviética y después que se disolvió tuvieron que empezar y reconstruir prácticamente el país de nuevo. Así que sin duda alguna, Hungría creo que desde que se cayó la Unión Soviética hasta ahora ha hecho un trabajo extraordinario que está casi al nivel de Viena, que nunca pasó por toda la situación del comunismo y de la Unión Soviética, el control, el dominio de la Unión Soviética y la crisis económica que esto provocó en todos los países que pertenecían a la Unión Soviética. Bueno, señores, y ahora sí, esto que ven acá al frente es una iglesia católica de San Pedro. Pero llegamos, sean bienvenidos al mero centro de Viena. Mire qué locura como hay personas ahí. Está esto lleno. Y esto que ven acá, que ahora lo vamos a ver más de cerca, es una memorial que se levantó acá en la ciudad de Viena después que pasó la plaga, la epidemia de la peste. Detalle súper interesante que demuestra el nivel de vida que se tiene aquí en Austria y en Viena. Debajo de este edificio, todas estas son marcas carísimas y hay cola, por ejemplo, en esta misma marca de ahí, hay cola para entrar a las tiendas. Se hace cola en Austria para entrar a las tiendas de marca, así que ya por ahí usted puede deducir el nivel de vida que hay en este país. Y siguiendo bajo esa misma línea, hablando acerca de Austria como país y su nivel económico, es extraordinario. Es uno de los mejores países de Europa para vivir y su salario mínimo es uno de los más altos de todo el mundo, uno de los más altos de Europa, y no solo de Europa sino de todo el mundo. Está estipulado en los 3.000 euros. 3.000 euros de salario mínimo, es decir que es realmente algo significativo. Ahí sí le gana a Budapest completamente, a Hungría, porque los salarios en Hungría son realmente bajos, a la verdad. Y bueno, Austria no sufre de ese mal y por eso la gente se puede dar ciertos lujos y se pueden armar colas en las tiendas de lujo para comprar ropa de lujo y accesorios de lujo. Es decir que el nivel de vida de Austria está a otro nivel. Esta vendría siendo como la Fashion Street en Budapest. Es decir que las dos capitales, las dos ciudades tienen el mismo modelo de ciudad. Por eso son tan similares, porque tienen el mismo modelo, tienen sus calles principales muy parecidas, aunque sin duda alguna esta está a otro nivel y lo que tiene aquí en el medio es algo espectacular que ahora lo vamos a contemplar, señores. ¡Wow! La Catedral de San Esteban.
esto aquí mismo está lleno de mesas, un restaurante para comer. Señores, esto es una locura aquí. Pura vida, Dios mío. Pura vida es esto aquí. Tremendo, la verdad. Hoteles, la bajada para el metro. Todo se une aquí y el volumen de gente es realmente fenomenal, fenomenal. Y acá la catedral. Estoy tratando de buscar un ángulo donde se vea la catedral y no quede yo en la sombra, pero es imposible, y donde no haya tanta gente también, pero es una locura la cantidad de gente. Y bueno, esta catedral empezó en el 1170, creo que fue aproximadamente, y fue por varias partes hasta que en 1359 se terminó. Es decir, que se tomó su tiempo en hacerle. Imagínense todo el nivel de detalle, todo lo que tiene, y es la principal iglesia católica que tiene aquí Viena todavía hoy en la actualidad, y fue partícipe de un hecho fundamental, y es que ustedes saben que Mozart es hijo de esta tierra. No nació aquí en Viena, pero vivió muchos años aquí en Viena, y él se casó en esta catedral, y después a su repentina muerte a los 35 años de edad, su velorio, su funeral fue también en esta catedral. ¿Sabías ese dato? Y bueno, amigos, ya terminando por acá por el centro de la ciudad, vamos a ir a nuestro próximo destino, que es uno bien interesante, bien curioso también. Vamos a coger el metro U3, la línea U3 del metro, que se coge por aquí mismo, frente a la catedral de San Esteban, para ir a nuestro próximo destino. Bueno, amigos, sean bienvenidos a la popular Hundertwasserhaus. La Hundertwasserhaus, que está a mis espaldas, fue diseñada por el arquitecto austríaco Friedrich Hundertwasser, por eso lleva el nombre esta casa, y fue terminada en 1985. El arquitecto quiso mezclar la naturaleza y el hombre y la construcción humana juntas en un solo ambiente, por eso se ve la casa llena de árboles, llena de plantas por doquier, al igual que tienes varias mezclas de construcción en ladrillo, en diferentes tipos de técnicas de construcción será, y es algo que lo ha hecho único, lo ha hecho muy popular, se ha convertido en algo muy turístico acá en Austria, y vienen muchos turistas a verla como tal, y es algo interesante, incluso se ha vuelto patrimonio cultural de la herencia de aquí de Austria. Vamos a caminar un poquito por la casita a ver qué más nos encontramos. Creo que adentro, en el primer piso, ya vean ahí que es como, aquí tiene una cabina de teléfono de estas como del Reino Unido, de Harry Potter, y vean aquí la edificación, ¿no ve? Y tiene columnas mezcladas de ladrillo con cerámica. Es una construcción única, rara. A mí no me gusta mucho realmente, pero bueno, de que es única, es única la verdad, porque tiene también estos árboles integrados allí que lo hacen algo único. Y aquí esta montañita aquí. Sí, es un edificio grande. Y de hecho viven personas allí, no es una cosa decorativa. Ahí puedo ver objetos y viven personas, y adentro los apartamentos deben estar buenos. Simplemente afuera el modelo es el que está así diferente.
Vamos a seguirlo explorando un poco para que valga la pena el viaje que dimos. De aquí las columnas tiene una mezcla, ¿no ves? Con cerámica, de colores. Es algo único, ¿verdad? Realmente sí es algo interesante y mezclado con la naturaleza. Miren, aquí está entre un edificio y otro todos los árboles que hay. Y acá lo característico, casi me caigo, del edificio, con esos colores así raritos. Mira, ahí mismo se ve un apartamento o una oficina y se ven grandes inclusive, es decir que debe estar grande. Mira, una publicidad aquí. Tienen, como vienen tantos turistas, YouTube Marino Taro. Marino Taro, ya ustedes saben. Vayan, busquen el canal de YouTube de Marino Taro. Buena publicidad esta gratis. Seguimos recorriendo la casa. Y están las columnitas y para acá yo había visto también como tiendas de souvenir. Están sus columnas características raras. Mira, aquí es nada raro también. Un león ahí, cara de león. Está único. Esta es la casa donde por primera vez en la historia los humanos y la naturaleza viven juntos con iguales derechos. Y fue creado por el artista Friedrich Underwasser y el arquitecto Joseph Raway. Es decir, esa es la idea, ¿no? De todo esto. Y acá lo que yo les decía, hay como unas tiendas de souvenir. Esto estaba bastante céntrico, rodeado de edificios bellos. Estos edificios flamantes aquí en la ciudad de Viena. Toda esta avenida, muy linda la ciudad realmente. Muy bonita. Y aquí está esta puestecito aquí de todo tipo de souvenirs, como de la misma casa. Y por allá adentro hay una tienda con más cositas, por si quieres comprar y llevarte un recuerdo, una taza, todo este tipo de cosas. Y bueno, mi gente, ahora estamos en el parque de la ciudad, uno de ellos, pero creo que el más grande de la ciudad de Viena. Miren qué bonito, muy parecido al parque grande de la ciudad de Budapest. Pero que muy parecido. Realmente las dos ciudades tienen la misma estética en cuanto a forma de ciudad y son realmente pero que muy parecidas. Aquí está la gente corriendo y ese tipo de cosas. Vamos a ir caminando más para acá a ver si encontramos algo de comer. Y para acá también hay un parque de atracciones, algo así. Entonces vamos a ver cómo está eso. Y ya de aquí seguimos para el Danubio, señores. Para ver el Danubio del lado de acá de Austria, del lado de Viena. Súper interesante. Miren la estrella esa como va subiendo y la gente como va. ¿Se embullarían ustedes a hacerlo? A mí no me parece. Yo no soy muy valiente para esas cosas. Y ahí están, una altura tremenda. Está bien alta la torre. Y ahí están. Qué va, no me da la valentía para esas locuras. Soy cobarde para todo eso. Este es un parque de atracciones
que es el parque de atracciones más antiguo del mundo, señores. Fundado en 1895, si la memoria no me falla. Es el más antiguo del mundo y se ha mantenido hasta la fecha. Y ya usted ve con todas esas, ya va bajando la estrella. Uf, tremendo, que va, y suelto la vida yo. Esto es demasiado para mí. Acá tenemos el parque de atracciones. También hay bastante gente. Bueno, ya vi, hoy es viernes, el día que estoy grabando este video. Aquí propaganda. Terminaron la gente. Felicitaciones, deben haber acabado mareados. Oigan, y este parque de diversiones está tremendo. Una pequeña torre Eiffel aquí. Hay mucha música, por eso no puedo poner mucho. Pero de noche todo alumbra, todo se vuelve de colores. Miren para allá esto. ¿Qué clase de vida hay aquí? ¡Wow! Magic Dreamland. Y esto es otra máquina de esa de música de juego para los niños. Tremendo está esto, señores. Tremendo. ¡Wow! Mira la torre aquella como ilumina de colores. Está tremenda. El pirata acá parece que es una experiencia ambientada como en pirata para los niños. Ya me cogió de noche ya. Un solo día ver tantas cosas es mucho, no da tiempo a todo. Oh, esto es una montaña de estas rusas, está tremendo. Wow. Esto está tremendo, señores. Un juego de laberintos aquí. No sé cómo será. Y acá es como la entrada, tienen para jugar, tirar de eso para ganar peluche. Qué tremendo está todo esto. Por acá, sombrero loco. Estos que se mueven. Qué belleza de noche, como está lleno de colores. Wow. Es algo tremendo. Y allá atrás está la estrella más antigua del parque de diversiones y quizás del mundo. Es esa que está allá atrás y mira cómo alumbra. Wow. Miren esto. No voy a hablar más porque me ponen derecho de autor, pero miren qué locura es esta. Eso que vieron ahí, ni loco. Vomito la vida yo. Eso no va conmigo. Comenten ahí abajo si ustedes lo hacen. Ustedes son de los valientes que lo hacen. A mí no me da la valentía para eso, señores. Dios mío. Miren esto, señores. Miren esa atracción. Como te va tirando por los aires ahí. Ay, Dios mío. Y te tira y te vuelve a tirar. Y te ala para aquí, para allá. Y allá la estrella. Qué belleza la estrella esa de noche. ¡Wow! Dios. Esto aquí es una casa del terror. Oye, está duro el parque este. Yo nunca había visto un parque así. Imagínense en Cuba qué parque así va a haber. Miren eso. Súper ambientado. Wow. Y por aquí te sale una carabela de un cofre del tesoro. Qué tremendo está esto. Miren este. Este también se lo traje. Ese baja y sube. Eso a mí me saca la vida. Como todo alumbra de colores, qué bonito está. Miren este otro.
bueno amigos, ya para terminar esta serie de videos que hemos hecho de nuestro viaje a Viena, ya en la noche vamos camino a la salida del Danubio, por acá por la zona de Austria, por Viena. Ustedes saben, el Danubio pasa por Viena, pasa por Bratislava, que está muy cerca de aquí, y pasa por Budapest. Y llegamos, señores, miren qué bonito. Aquí lo que ha hecho Viena, ha puesto las banderas por donde pasa, supongo por donde pasa el Danubio, y ha hecho esta zona ahí, ha puesto como unas hamacas ahí que la gente se puede acostar ahí, y esos otros asienticos que la gente se puede sentar ahí. Y miren el río, ya ahí mismo de atrás. Yo voy a coger por aquí por el puente para verlo desde arriba y tener la panorámica, pero y por aquí hay un paseo inmenso alrededor del río. Qué bonito. Y bueno, aquí llegamos como una especie de mirador aquí que tienen, salido justo en la mitad del río. Aquí sí está, es bien ancho, realmente es, creo que igual que el del tamaño de Budapest. Es decir, el de Budapest se agranda más en una zona, pero en otra zona es un poquito más estrecha, que sería como de este tamaño, pero realmente es bien ancho. Y bueno amigos, desde acá, desde este puente, y atrás de mí las aguas del Danubio, de aquí de Viena, Austria, despedimos este video. Espero que esta serie de Viena te haya gustado. Esperamos repetir nuevamente estos viajes a Viena, ya que es fácil venir acá. Simplemente el pasaje me costó 26 euros, 13 de ida, 13 de regreso. En guagua, 3 horas y media es el pasaje solamente, así que sale bastante bien, bastante económico venir acá. Esperamos venir muchas veces más para seguir documentando cosas interesantes de este país y de esta maravillosa ciudad de Viena. ¿Qué les ha parecido? Comenten todo lo que quieran allá abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo con los demás y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.